Propietarias de restaurantes del Paseo del Río siguen rechazando las obras del distrito Malecón en el puerto petrolero. Son cerca de 110 familias que se ven afectadas por el desarrollo de estas obras. Nos va a contar más sobre las acciones legales que va adelantando la Corporación San Silvestre Green el abogado Leonardo Granados. Escuchemos apartes de la entrevista que le realizamos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros venimos organizando varias acciones legales, pero es importante que los barranqueños tengan claro algo, Julie. Me quiero significar un contexto previo a responder de fondo a lo que me has preguntado. Las mujeres del Paseo del Río iniciaron primeramente una firmatón a efectos de solicitarle al Ministerio de Cultura y al Consejo Departamental de Patrimonio el reconocimiento como que todas son un patrimonio cultural y material viviente de la cocina tradicional. Ya Felicita Lara Durán, el gobierno departamental, la reconoció y ella representa a todos, pero el gobierno del alcalde local en Barranca Bermeja, esto es un tema muy delicado, es decir, el gobierno desconoce el patrimonio cultural de Barranca Bermeja. Y precisamente en la primera acción que hemos emprendido contra el gobierno, el juzgado cuarto civil municipal ordenó al alcalde de Barranca Bermeja que debía entregar la totalidad de la información. Y quiero hablar precisamente de qué información nos estaban ocultando y por qué hay ese descontento de las mujeres del Paseo del Río, porque han protestado y han rechazado el proyecto del Mirador del Río. Quisiera primero afirmar que el gobierno de Barranca Bermeja primero no ha cumplido con la concertación que se obligó el 20 de octubre del 2020. El alcalde de Barranca Bermeja le dijo a las mujeres que iba a generar el espacio de concertación entre ellas como asociación del Paseo del Río y quien las representa, el contratista y los arquitectos, para que los arquitectos las escucharan y supieran cómo soñaban ellas el Paseo del Río, cómo lo visualizaban. Porque hay que decir algo a los barranqueños, y es que si algo nos sentimos orgullosos en Barranca Bermeja es de tener nuestro Paseo del Río. En el gobierno de Jorge Gómez Villamizar en los años 90 se contrata a Edgar Cote Gravino, arquitecto barranqueño que fue alcalde y que ya murió, pero en ese tiempo la orden de ese alcalde es: siéntese con estas mujeres y escúchelas cómo visualizan ellas y cómo sueñan el Paseo del Río. Y Cote Gravino entendió lo que era un patrimonio cultural nuestro y de la mano con el diseño, con el inventario ambiental que teníamos para la época, y eso lo digo con pruebas que estamos aportando los jueces, construyen estos locales, en total 31 locales, de los cuales hay 23 cocinas, 3 cafeterías y otros espacios para vender quesos y eso. Tenemos 52 años, 2 generaciones, Julie, donde todos los barranqueños vamos a comer a la orilla del río. Eso se ha convertido en un reconocimiento de la comunidad, aceptado. Pero lo más importante, barranqueño que me escucha, ¿por qué se ha convertido eso en un patrimonio y por qué es un punto en que esos locales se entregan en la figura de comodato a través de actas de entrega para efectos de garantizar que estas familias puedan ofrecer un producto de bajo costo o por lo menos al alcance de todos? Entonces en Barranca Bermeja tú te vas a comer un sancocho de bagre desde 7,000 pesos. El desayuno más económico en el Paseo del Río vale 7,000 pesos. Es decir, que una persona que se gana un salario mínimo puede ir a disfrutar de eso. Y aquí viene entonces la primera reflexión de por qué digo y afirmo que las intenciones del alcalde de Barranca Bermeja es privatizar el Paseo del Río, armar un negocio a 20 años mediante concesión, que es lo que hizo el Quimbuena en el tema del alumbrado público, es lo mismo. Y es que nos estaban ocultando el estudio financiero de cómo sería la sostenibilidad de lo que denomina el Mirador del Río. Y sea lo primero de afirmar, Julie, que esto es un entramado entre los CHAR de Barranquilla, se hizo en Barranquilla, y el alcalde de Barranca Bermeja, para que se destruya el Paseo del Río. Es decir, los arquitectos barranquilleros que nunca se sentaron con las mujeres del Paseo del Río, aquí empieza con el pie izquierdo este proyecto del alcalde,
sea, le mintió a las mujeres, las engañó y pretendió posteriormente que con unas reuniones de socialización hacer ver que había concertado. Les dije, eso es un irrespeto el que ustedes están haciendo hoy. Entonces sale con un cuento nuevo diciendo, primero, hay que hacer 52 restaurantes, cuando tenemos 23 que están saliendo de la crisis. Y le pregunto al gobierno, ¿dónde está el estudio socioeconómico que justifica la construcción de 52 restaurantes? Porque no tiene razón de ser ni cabeza ni sensatez. Si Barranquilla, con 1 millón de habitantes, el estudio socioeconómico determinó que el malecón, que es 3 veces más grande que el de Barranca, tiene una capacidad solo de 24 cocinas. Allá solamente hay 24 cocinas en lo que se llama el Caimán de Barranquilla, la zona de restaurantes. ¿Con qué fundamento usted va a determinar 52? Primero, no hay estudio, Julio, o por lo menos ni siquiera el juez de la República lo entregaron. Lo que sí entregaron y estaban ocultándole a la opinión pública de Barranca Bermeja, y lo que quiero que la gente le quede claro y me escuche con oído dócil, y abramos los ojos de cómo perversamente los gobiernos aquí han venido a siempre buscar cómo llenarse de plata y destruir nuestra esencia. Puerta de Oro SAS del Caribe, que es la empresa contratista que nadie conoce en Barranca. Escuchen muy bien esto, barranqueños. Ni yo, que soy el abogado, llevo 2 años defendiendo a las mujeres, conozco los representantes de esta empresa. Barranquilleros en el escritorio en Barranquilla decidieron que en Barranca debe hacerse un mirador del río y acabar por completo con el paseo del río. Barranquilleros son los que diseñaron eso, no los barranqueños. Es decir, que los barranquilleros, de manera descontextualizada, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro patrimonio, a nuestra tradición, determinen que hay que acabar con el paseo del río y crear un edificio de 3 pisos, donde hay que meter 52 restaurantes. Una cosa loca, porque nosotros somos una ciudad de 200.000 habitantes que no tiene política de turismo, que además de ello no tiene tampoco un crecimiento económico como el de Barranquilla. O sea, mientras Barranquilla tiene 1 millón de habitantes, tiene un carnaval histórico en la materia turística que reúne 30.000 turistas y se hace ahí, en el malecón de Barranquilla. Aquí somos 200.000 habitantes, con crisis económica, sin política de turismo, y vamos a hacer 52 restaurantes. Pues lo que busca el alcalde es acabar por completo el paseo del río. Abogado, entonces, preciso le iba a preguntar sobre el tema de estudios. Usted nos dice entonces que no hay estudios, digamos, para que se logre la modernización de este paseo del río. Tengo entendido que existe un convenio entre la Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol para desarrollar estas obras. Yo quiero preguntarle a usted sobre un ítem que hay dentro de este convenio donde se habla de la demolición de restaurantes. ¿Eso es cierto y cuál es la postura de las dos partes? El convenio, esa pregunta que tú me acabas de hacer es muy importante, porque le hemos solicitado a Ecopetrol que precisamente el gobierno no ha cumplido con los estudios integralmente para efectos de proteger este patrimonio cultural. Y sea lo primero afirmar que el convenio que Ecopetrol firma está condicionado al cumplimiento de unos requisitos en la carta de intención por 22.000 millones de pesos. Ojo esto, si bien es cierto, Ecopetrol dice que el convenio no incluye la demolición de los restaurantes del Paseo del Río, en la práctica lo que el gobierno está diciendo en sus diseños es que destruye el Paseo del Río y reubica a las mujeres en el nuevo edificio que le llaman Mirador del Río. ¿Qué destruye el gobierno? Destruye el nombre, que es un patrimonio, Paseo del Río. Eso es lo primero que destruye. Ya no se va a llamar el Paseo del Río, que llevamos 52 años en Barranca viviéndolo, disfrutándolo. Y lo segundo es la infraestructura pública. Se destruye también para hacer sendero peatonal. Destruye además el inventario ambiental, de acuerdo a lo que nos están mostrando en los renders socializados, porque eso nunca ha habido concertación. Y esto permite hoy afirmar con total certeza que fruto de ese acuerdo, el estudio presentado financiero por parte de la alcaldía, que lo hizo Puerta de Oro, la empresa El Ochar de Barranquilla, dice textualmente 3 elementos supremamente graves. Lo primero, que la sostenibilidad financiera de este proyecto del Mirador del Río
es que cada uno de los integrantes a los restaurantes, que ellos van a hacer 52 en 3 pisos, es decir, alejarnos de la orilla del río y meternos en una dinámica de plazoleta como tipo centro comercial, es decir, acaba por completo la experiencia bella de comer a la orilla del río y que nos dé el viento en la cara de comer, eso es esencial. Pero lo grave, y que los barranqueños tienen que tener claro, de cómo el gobierno quiere hacer ver lo que no es para destruir nuestra esencia y armar su negocio, viene en lo que voy a afirmar, de acuerdo a lo que le he entregado a todos los periodistas que el gobierno le había ocultado a ustedes. Hoy estoy en estos micrófonos diciéndole la verdad a Barranca Bermeja y que el alcalde es un mentiroso, porque no le ha dicho la verdad a la gente. Dice textualmente este estudio financiero, primer punto, los que ingresan al mirador del río tendrán que hacer un pago por única vez de 1 millón de pesos por metro cuadrado. Cada local, Juli, va a ser de 15 metros cuadrados. Eso significa que tendrá que pagar cada uno de los que van a entrar a este mirador del río 15 millones de pesos. Se llama pago de entrada única. La pregunta es, ¿cómo berracos? ¿Por qué toca pagar 15 millones para entrar si los recursos son públicos, vienen de Ecopetrol? ¿Por qué berracos el alcalde determina eso? Ojo a esto. Pues ese es el primer negocio, Juli. O sea, es que los recursos son públicos, como eran los recursos con los que se construyó el Paseo del Río, con recursos públicos. Aquí Edgar Cote Gravino ni Jorge Gómez Villamizar les dijo, bueno, ahora para ustedes entrar al Paseo del Río tienen que pagar tanto. No, le hizo una acta de entrega y le dijo, mire señora, incomodato, usted tendrá que mantenerlo, pintarlo, pagar servicios públicos, garantizar condiciones higiénicas y brindarle un servicio a esta ciudad. Esa fue la condición, Juli. La condición de que se tenía que prestar el servicio de la cocina tradicional del pescado. Y de esa manera ese patrimonio bello que hemos disfrutado los barranqueños durante 52 años y últimamente con esta infraestructura, 32 años, hoy nos da la oportunidad de que todos los estratos vayan allá. Pero esto que está haciendo el alcalde y destruye ese patrimonio. Segundo punto del estudio socioeconómico, para que nos quede claro, se le cobra 130,000 pesos por arriendo por metro cuadrado, más 55,000 pesos de administración por metro cuadrado. Eso nos da un valor de 185,000 pesos, lo que constituye que por 15 metros cuadrados son 2,775,000 pesos que tendrá que pagar cada una de las personas que van a tener un local dentro del mirador del río. Es decir, que las mujeres que hoy no pagan, sino que tienen el incomodato, tendrían que empezar a pagar ahora ya 2,700,000. Y mira que empezamos con 15 millones. Comprendo. Precisamente en varias oportunidades la Secretaría de Infraestructura ha entregado declaraciones y ha dicho que hay mucha desinformación alrededor precisamente de los supuestos valores que pagaría la Asociación de Mujeres del Paseo del Río. Ellos en algún momento dijeron que esos valores de más de 2 millones no eran ciertos. ¿Qué decir sobre eso? Juli, la pregunta es esta. ¿Por qué no querían entregar el estudio que hizo la Puerta de Oro SAS de Barranquilla, que es el estudio mediante el cual ellos están hablando de la sostenibilidad del mirador del río? ¿Por qué tuvo que un juez de la República ordenar la entrega del documento? Porque este gobierno es perverso, Juli. Recuerden que sin tener estudio tarifario metieron dentro del Estatuto de Rentas el impuesto al alumbrado público del 10% del 24 de diciembre, actuando como ladrón en la noche, cuando la gente está precisamente en fiesta, desconcertada, con la venia de los politiqueros, lo digo con respeto, pero con la clase política tradicional del Consejo. Lo aprobaron. Y no solamente eso, yo le voy a hacer una denuncia más grave todavía. Es que es tan perverso este gobierno que pretendió en el artículo 86 del Plan de Ordenamiento Territorial decir que los bienes de interés cultural que están en el área de influencia del proyecto del Malecón, que no estuvieran inscritos en el registro de instrumentos públicos como bienes de interés cultural, perdían esa categoría. Eso es totalmente perverso, porque ya la ley lo reconoció, la ley 1185 reconoció todos los bienes de interés cultural que en el acuerdo 018 del 2002 estaban declarados como patrimonio histórico. Lo que sucede, Juli, y no sabía el alcalde que le iba a salir mal, era que esos bienes ya estaban registrados y la estrategia de solicitarle al registrador municipal que los desafectara, el Tribunal de Santander le ordenó que tenía que registrarlos. Tenemos 7 sentencias. Eso no lo sabe nadie, eso apenas lo estamos organizando y lo vamos a hacer público.
porque eso es lo perverso del gobierno, es que además pretende acabar con el patrimonio histórico, que nunca le ha invertido, porque ellos tienen que hacer los estudios de las áreas de influencia de cada uno de los bienes de interés cultural. Ni el Pipatón tiene área de influencia, estudio de área de influencia de interés cultural. Pisa por completo la zona donde se va a construir el Mirador del Río, y la ley dice que no se puede construir más de más niveles de los patrimonios que están en su área de influencia, y la área de influencia del Hotel Pipatón son de 100 metros a la redonda, lo toca y afecta a donde pretenden construir. Y recuerda que el Pipatón son de 2 pisos, entonces el mirador no puede tener más de 2 pisos. Allí viene parte de la legalidad y la ilegalidad también de la construcción de este proyecto. Y debo decirlo con todo respeto, Rosalía Solórzano ha actuado con acciones mitómanas. El mitómano es el mentiroso, el que pretende generar la desinformación. Le reto, Julie, al Rosalía con un debate con documento en la mano, donde pagaron un billete muy grande para ese estudio a puerta de oro. ¿Por qué el contratista no ha dado la cara? ¿Por qué toda la información es oculta? Es más, ese estudio determina que ellos son los idóneos para ejercer la administración. Eso no me lo estoy inventando yo. Documentos en la mano ordenados por un juez de la República. Este gobierno le miente a Barranca Bermeja. El alcalde de Barranca Bermeja le está mintiendo a la ciudad. Y esa desinformación, lo que pasa es que sacamos la verdad a la luz. Lo oculto que tenían, un juez de la República le ordenó que lo entregaran. Y hoy estamos diciéndole, pretenden acabar a estas mujeres, porque estas mujeres tendrían que pagar toda esa plata que estoy diciendo, 2.775.000 pesos, así lo dice el estudio. Eso no es un invento de Leonardo Granados. Y vamos a sacar más evidencias para que Barranca Bermeja se dé cuenta de cómo nos pretenden destruir este patrimonio. Eso no lo vamos a aceptar los barranqueños. Y estamos iniciando las acciones legales. Tan grave es esto, Julie, que el secretario de Planeación, a quien ya hemos denunciado, dijo en un escrito al juez que no existían bienes de interés cultural en Barranca Bermeja reconocido por acto administrativo en esa zona. El cuartel general de la policía es un bien de interés cultural. La iglesia, la capilla San Luis Ventral es un bien de interés cultural. El Parque Santander y el Parque Bolívar, el monumento al Machín, el monumento al Pescador y la estación fluvial del muelle es un bien de interés cultural. Pero aquí lo que pretenden es destruir este patrimonio, además reconocido en acto administrativo, porque no quieren hacer los estudios, porque ese estudio es tan necesario que dice el artículo 14 del decreto 2358 del 2019, que tiene que hacerse el estudio de las áreas de influencia para determinar amenazas, los riesgos, y ojo a esto que voy a decir que es lo más importante, el reconocimiento de manifestaciones inmateriales de la comunidad en su área, es decir, el Paseo del Río. Okay. Pues tienen que reconocerlo, Julie. Y yo le digo una cosa y lo digo con mucho respeto. Este gobierno pretende construir este negocio porque multiplique 2.775.000 por 52 restaurantes, le da más de 140 millones de pesos, y de esta manera ya se van de Barranca y siguen viviendo, perdónenme la expresión, de la teta pública. Y la pregunta es esta, Julie, para concluirte la idea. Hay que preguntarle a Ecopetrol, ¿usted está de acuerdo que 22.000 millones de pesos que ustedes ponen lo conviertan en un negocio, destruyan un patrimonio? Ese es el tema de fondo que los barranqueños tienen que abrir sus ojos. Yo creo que lo que sucedió precisamente el domingo es que Colombia está despertando, ya es momento que Barranca Bermeja despierte y a estos politiqueros los pongamos en tela de juicio. Por eso le estamos solicitando a la justicia el proteger este patrimonio y garantizar que el Paseo del Río sí se modernice, es nuestra posición. La posición del abogado y además de las mujeres del Paseo del Río es que se modernice, que esa infraestructura que tenemos actualmente, evidentemente se tumbe, se haga hermoso, nuevo. Le propusimos además que fuera todo el techo en paneles solares para reducir costos operativos, pero no destruyen nuestra esencia. Usted sabía, Julie, que los barranquilleros están proponiendo que en la zona donde está el Hotel Pipatón, en la parte de abajo del río, se haga un teatral. Hombre, los barranqueños no queremos eso. Los barranqueños queremos que podamos correr el Paseo del Río, una plataforma hermosa sobre pilotaje, donde podamos ir a comer, a disfrutar a la orilla del río, porque esa es nuestra esencia. Hoy, la primera fase de este proyecto es ahí en el Cristo Petrolero. ¿Qué es eso, Juli? Pues eso es un aeropuerto para marihuaneros, lo digo con respeto. Eso es lo que tenemos ahí. Y este proyecto lo que busca, la modernización del Paseo del Río,
lo que busca es pasar del miedo a la esperanza, porque a los barranqueños les da miedo ir a las 5 de la tarde precisamente al muelle, y la esperanza es que esto cambie para que la gente pueda extenderse el horario nocturno hasta las 12 de la noche y haya más variedad de comida, porque también estamos de acuerdo en que pueden haber otras alternativas, pero no destruyendo nuestra esencia ni nuestro patrimonio. Por eso esta lucha importante que estamos emprendiendo, la Firmatón, ha sido algo muy importante, 6.000 firmas que llevamos en estos momentos, donde la gente dice no queremos que se salga de ahí. Mientras nosotros tenemos firmas reconocidas por la gente, el alcalde salió a decir, es que los barranqueños lo pidieron, más de 200.000 barranqueños pidieron cambiar eso. Eso es mentira. ¿Dónde está la encuesta? ¿Dónde está la consulta popular? No existe ningún instrumento, ningún método de comunicación. Los barranqueños sí queremos que el Paseo del Río siga ahí, sí queremos que se modernice, y nuestra experiencia bella de comer a la orilla del río, viendo la fauna, el río, la parte fluvial, eso es nuestro, y que sea de costos bajos, porque además concluyo con esto, Julie, y es que ese estudio recomienda entonces que para poder las mujeres cumplir con un pago de 2.775.000 arriendo, más los servicios públicos, más la nómina de las empleadas, más la materia prima, pues los costos mínimos deben ser de 25.000 pesos por plato para arriba. Es decir, se acaba de sancocho de 7.000 pesos, estratifican por completo nuestra gastronomía y acaban. Y finalizo con este argumento. Lo que el alcalde no ha entendido es que está violando tratados internacionales. La UNESCO dice claramente que los patrimonios inmateriales deben ser protegidos y salvaguardados, y esta acción lo destruye, viola el bloque de constitucionalidad, violó la Constitución porque además no hubo participación y concertación, y violó el artículo 65 de la Constitución que dice que la producción de alimentos debe ser protegida, y esto es lo que estamos diciendo. Puerta de Oro SAS, los char de Barranquilla con el alcalde pretenden hacer lo mismo allá. Allá estratificaron la comida, ya los pobres no pueden ir porque no tienen capacidad económica para ir a pagar platos de 25 y 35 hacia arriba. No, aquí el Paseo del Río te tomas un vaso de limonada de 500 pesos y eso tiene una representatividad porque ha tenido algo muy bello. Todos los barranqueños hemos ido a comer a la orilla del río desde 7.000 pesos un sancocho hasta 30.000 un gran pescado grande, boca chico frito sudado, por ejemplo, o bagre frito sudado. Okay. Este es un tema de fondo, Julie, que apenas está empezando, pero hay que decirle la verdad a la gente. Esa es nuestra posición desde la defensa de San Silvestre Green a favor de las mujeres del Paseo del Río. Desde RCN Radio intentaremos entonces propiciar ese debate público sobre este importante tema que le interesa mucho a todos los barranqueños, con usted, con la secretaria de Infraestructura, Rosalía Solórzano. Así las cosas, la Asociación de Mujeres del Paseo del Río le están solicitando al Consejo Departamental de Patrimonio del Ministerio de Cultura la protección de la Ley 1185 para respaldar estas manifestaciones culturales. Muchísimas gracias, abogado, por entregarnos la información y el avance del proceso y las acciones legales que usted y su equipo de trabajo están llevando sobre esta obra que se piensa desarrollar en Barrancabermeja. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julie, y con gusto un debate público que debe ser así. Y un abrazo grande a todos los barranqueños. Dios los bendiga. Escuchábamos las declaraciones del señor Leonardo Granados. Él es director abogado de la Corporación San Silvestre Green.